Hola a todos. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2025 y nuestro nuevo invitado es el Dr. John Gottner. Es psicólogo y vamos a hablar sobre Donald Trump. Queremos saber qué está pasando con él. Empecemos con las preguntas sobre Donald Trump. ¿Cómo te presentas ante nuestra audiencia, John? Bueno, podrías decirles que soy psicólogo. Enseñé en el Departamento de Psiquiatría de Johns Hopkins durante 28 años. Haré mi propia presentación. He escrito algunos libros, The Hypomanic Edge, sobre el trastorno bipolar. También escribí una biografía de Bill Clinton, In Search of Bill Clinton. Esa era mi vida normal hasta que el meteórico Donald Trump cayó sobre la Tierra. Y luego, en 2015, como había recibido una formación especial en trastornos de la personalidad, con la persona que realmente era considerada la máxima autoridad mundial en narcisismo maligno, estaba sensibilizado a los signos y síntomas del trastorno de personalidad que tiene Trump, porque lo había estado estudiando. Así que comprendí mejor que la persona promedio. Francamente, incluso mejor que el profesional de salud mental promedio, el peligro existencial que representaba Donald Trump. Para quienes no lo saben, que es la mayoría de la gente, el narcisismo maligno es en realidad un diagnóstico histórico. No aparece en el DSM. Fue introducido por el célebre analista Erich Fromm, quien escapó de los nazis, y fue su intento de desarrollar un perfil de personalidad que explicara la psicología de Hitler y de otras personas como él, otros líderes como Hitler. Y tiene 4 criterios: el narcisismo, pero también el trastorno de personalidad antisocial, o lo que antes se llamaba psicopatía. Así que estas son personas que mienten, que infringen leyes y normas, que violan los derechos de los demás y no sienten remordimiento, culpa ni ansiedad por ello. Además, la paranoia, su constante sensación de ser una víctima, su demonización de las minorías o de cualquiera que no esté de acuerdo con él. Y el cuarto componente es el sadismo, obtener un placer y una alegría reales al dañar, destruir y humillar a las personas, y al crear una sensación de terror y caos que le hace sentirse poderoso. Así que lo que comprendí al entender esa personalidad fue que literalmente se trataba de un meteorito que se dirigía hacia la Tierra, que era una auténtica amenaza existencial para el país. Y por lo tanto, dado que somos el país más poderoso del mundo, tenemos una responsabilidad con el mundo. Durante los últimos 10 años, he estado ocupado intentando advertir a la gente sobre Donald Trump. Y no solo yo, también otros profesionales de la salud mental. Publicamos un libro editado, El peligroso caso de Donald Trump, en el que un grupo de profesionales de la salud mental se unió para dar la voz de alarma. Fundé una organización, Duty to Warn, compuesta por profesionales de la salud mental que compartían la misma misión. Ahora mismo, en realidad, estoy trabajando en un libro sobre la terapia con psilocibina, intentando volver a mi antigua carrera. Pero sigo viéndome arrastrado de nuevo, porque obviamente este es el tema del momento. Si observamos a Donald Trump como persona, ¿cuáles son los principales problemas cuando lo analizas desde la perspectiva de un psicólogo? Porque muchos de nosotros que no estamos familiarizados con este campo, no tenemos ni idea de lo que pasa con Donald Trump. Uno se pregunta constantemente, ¿qué le ocurre? Cambia de opinión cada 2 minutos. ¿Qué nos dirías sobre su personalidad? Así que hay 3 cosas importantes que están ocurriendo con Donald Trump. Una es que tiene este narcisismo maligno, que Erich Fromm definió como la esencia del mal. En realidad, es el único diagnóstico que tenemos que realmente define a alguien como un monstruo. Pero como empezamos a escribir allá por 2019, también está desarrollando demencia o signos de demencia. Este ir y venir del que hablas, cuando las personas desarrollan demencia, todo lo malo de su personalidad se convierte en la peor versión de sí mismas. Todo lo negativo de su carácter se exagera de forma increíble. Siempre fue errático, un perturbador y demás,
pero ahora se ha vuelto más errático e impulsivo, y hay aún menos lógica o coherencia en su comportamiento. Esa es una de las razones por las que lo vemos cambiar de opinión de manera tan errática, lo cual es parte de lo que lo hace, creo, tan peligroso, porque un Donald Trump con demencia es incluso peor que un Donald Trump que no la tiene. ¿Sabes? Literalmente parece despertarse un día y decir, ¿sabes qué? Voy a imponer aranceles del 100% a China. O por ejemplo, cuando iba a negociar con el primer ministro de Canadá, Doug Ford, el primer ministro de Ontario, publicó un anuncio en las redes sociales que era una grabación de Ronald Reagan hablando sobre su oposición a los aranceles. Pues bien, eso lo enfureció mientras desayunaba sus copos de maíz esa mañana y decidió cancelar sus negociaciones comerciales con Canadá porque alguien publicó algo en las redes sociales. Ese es el tipo de cosas de las que estamos hablando. Va y viene de una manera tan errática. ¿Cómo puede otro país siquiera negociar con alguien así? En realidad, mucha gente está muy confundida. En este podcast solemos hablar principalmente de la política exterior de Estados Unidos. Pero cuando se trata de la relación entre ambos, como mencionaste a China, las dos superpotencias están hablando entre sí. Y cada vez que Donald Trump habla, cambia de postura. Es algo muy perjudicial para la política exterior del país. ¿Cómo se va a controlar eso? Quiero decir, ¿hay alguien en Washington, quizá un grupo de asesores, que hable con él o intente controlar este tipo de comportamiento? ¿Es eso siquiera posible? Está fuera de control y no hay límites. Esa es una de las razones por las que es mucho más peligroso en este mandato que en el primero. En primer lugar, está claro que ha empeorado desde entonces. Todos los que trabajaron en la administración Trump han dicho que ya no es el mismo hombre. Así que, para empezar, está perdiendo facultades cognitivas. Pero además, durante su primera administración, nombró a personas serias, personas que quizá compartían su ideología, pero que aún así tenían experiencia en sus departamentos y credenciales reales. Esta vez, se ha asegurado de que una de las principales cualificaciones para ser nombrado por Donald Trump sea no estar cualificado. Y no lo digo en broma. Quiero decir, es realmente un criterio real, porque entonces no sabrás que lo que te está diciendo que hagas es ilegal o va en contra, ya sabes, de décadas de precedentes o de los principios de la ciencia. Solo sabes que tienes que ser su mono volador y cumplir su voluntad. Y ese es tu camino hacia el poder. Así que el problema es que tiene a todos esos aduladores a su alrededor. Y este tipo de purga ocurre con los dictadores, ¿verdad? Quiero decir, realmente no quería ser el ministro de Agricultura de Stalin, porque mató a los últimos 5 ministros de Agricultura, porque no eran lo bastante radicales, sumisos o creyentes. Y esto es lo que ha hecho Trump. Ha estado purgando y purgando y purgando. Exacto. Así que tenías a alguien como Bill Barr, que estaba dispuesto a encubrir el informe Mueller, pero luego no estaba dispuesto a atacar las elecciones. Bien. Así que ahora se convirtió en su enemigo. Ahora tenemos a una fiscal general, Pam Bondi. Realmente no creo que haya ningún acto delictivo que no estuviera dispuesta a cometer en su nombre. Ese es el tipo de persona que él necesita trabajando para él. Y el problema es que esas personas no van a ser un freno, ni van a ser asesores sensatos. No van a ser una mano que contenga. Así que mientras este hombre pierde el control de sus facultades, está ganando más control sobre el mundo. Y no hay nadie a su alrededor intentando moderar esos impulsos. ¿Crees que esta vez con la nueva administración, Trump 2, eso va a... Mencionaste que las personas de la primera administración tenían algo de experiencia con cómo funcionan las cosas en Washington, pero hoy tenemos, por ejemplo, al jefe del Pentágono. Literalmente trabajaba para Fox News, y ahora es el jefe del Pentágono. Sí, ese es un buen ejemplo. Sí. Recientemente, no sé si lo viste, estaba hablando...
recently, I don't know if you saw that he was talking, he said that he had a meeting with Dijo que cuando tuvo una reunión con Xi Jinping, el presidente y líder de China, estaba intentando comunicarse con su vicepresidente. Le preguntó algo, pero el vicepresidente de China no le respondió. No respondió a Donald Trump. Y Trump dijo que miró a J.D. Vance y le dijo, tienes que comportarte así. Cada vez que me preguntan algo, tú te adelantas y respondes a las preguntas. Así que, en lo que respecta a este tipo de cosas, ¿realmente quiere dominarlo todo? Porque es imposible. Ningún presidente puede hacer eso. Everything. No president can do that. Bueno, ya sabes, me recuerda a Mussolini. En un momento dado, Mussolini ocupó 5 cargos ministeriales en su propia administración. Quiero decir, eso es muy trumpiano. Ya sabes, se nombró a sí mismo director del Kennedy Center. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Quiero decir, es una locura que un presidente se nombre a sí mismo director del Centro Kennedy de Artes Escénicas. Y ahora dice que debería llamarse el Centro Kennedy Trump. Quiere ser, ya sabes, alguien. El hijo de Theodore Roosevelt dijo que era la novia en cada boda y el cadáver en cada funeral. Ya sabes, necesitaba ser el centro de atención. Pues Trump es eso, pero multiplicado por 10. Así que quiere, cuando dice que debería ganar el premio Nobel, lo cual es una locura. Y en un momento dado, se nominó a sí mismo para papa. ¿Lo recuerdas? De hecho, publicó un meme en las redes sociales en el que lleva el sombrero papal y todo el atuendo. Y literalmente dijo, bueno, creo que sería un buen papa. Quiero decir, no estaba bromeando. Sí, fue increíble. Si miras a Donald Trump, porque el presidente de los Estados Unidos, no solo a nivel nacional, sino también en términos de política exterior, se enfrenta a muchos asuntos. Es literalmente imposible que Donald Trump pueda manejar todo eso. ¿Recuerdas que durante la administración de Biden, por ejemplo, teníamos al secretario de Estado y al asesor de Seguridad Nacional, 2 cargos distintos? Ahora mismo, ambos son, ya sabes, la misma persona. Marco Rubio está desempeñando ambos, ocupa los 2 puestos. Pero sabemos que Marco Rubio, de alguna manera, cada vez que Donald Trump habla de algo, simplemente, ya sabes, repite lo que Donald Trump dice. Entonces, ¿significa eso que Estados Unidos, en la administración Trump actual, no tiene un asesor de seguridad nacional, uno de los cargos más importantes dentro del gobierno? ¿Qué significa eso para ti cuando observas esta administración? Mira, están desmantelando y vaciando de contenido todos los aspectos del gobierno. Quiero decir, están despidiendo a todo el mundo en el Departamento de Estado. Se están deshaciendo del Departamento de Educación. Básicamente, están intentando animar a todos los empleados federales a que renuncien. Están tratando de vaciar lo que llaman el Estado administrativo, porque todas esas cosas pueden servir de salvaguardas. Son los únicos contrapesos. De hecho, esa es, en cierto modo, la idea de una meritocracia. Creo que esto empezó en la administración de Grant, bueno, en realidad fue Chester Arthur, creo, quien creó un servicio civil que no se basaba en el sistema de recompensas. Antes, el bando que ganaba podía repartirse los puestos entre los suyos, pero luego dijeron que no, que debía basarse en el mérito. Debería ser independiente, debería servir a presidentes republicanos y demócratas y ser estable, debería ser constante. Pero ese es el problema, porque tienen reglas, procedimientos y conocimiento. Y esa es una de las razones por las que él necesita neutralizarlos, porque podrían ser una voz más que se oponga a su voluntad. No le interesa aprender nada de nadie sobre nada. No sé si recuerdas esto de su primer mandato. Alguien le preguntó, ¿quiénes son tus asesores más cercanos? Y él respondió, yo soy mi asesor. Soy mi mejor asesor porque tengo un cerebro realmente genial, lo cual no es cierto. En realidad, su cerebro se está deteriorando, pero esa es su actitud malignamente narcisista. Lo que ocurre con los narcisistas malignos es que su narcisismo roza casi un grado psicótico. Así que en realidad, cree que lo sabe todo sobre todo, ¿verdad? Alguien montó un video recopilatorio de él diciendo, sé más sobre el ejército que los generales, sé más sobre.
Y mencionaste como 25 áreas diferentes en las que afirmabas saber más que los expertos, lo cual, por supuesto, es imposible. Pero eso es su narcisismo. Lo que quiere es que lo alaben y que la gente haga lo que él ordene sin cuestionarlo. Y eso implica deshacerse de cualquiera que tenga algún tipo de experiencia. Y tienes razón al hablar de Pete Hegseth. Solíamos divertirnos mucho burlándonos de él en nuestro programa. No solo Pete Hegseth no tiene experiencia dirigiendo el ejército ni sirviendo en él. No solo era presentador de Fox News, sino que además nos gustaba señalar que era el presentador de fin de semana de Fox and Friends. Ni siquiera formaba parte del equipo principal de Fox and Friends. Y dentro de Fox, todos lo conocían como un borracho. Era un borracho, constantemente ebrio en el plató. Vale, pero es un verdadero creyente. Sabes, si le ves sin camiseta, tiene todos esos tatuajes raros, tatuajes de nacionalista cristiano. Así que la cuestión es que es un verdadero creyente en la misión supremacista blanca. Es lo bastante psicópata como para hacer y decir cualquier cosa. Y realmente no tiene ninguna cualificación ni comprensión de su trabajo que le permita discrepar de Trump. Lo que Trump quiere hacer es convertir al ejército en su propia policía secreta. Y con ICE, en realidad ha avanzado mucho en ese sentido. Básicamente ya está invadiendo las ciudades, justo aquello que aterraba a los padres fundadores, que el ejército estadounidense se utilizara contra el propio país. Desde la época de Washington, hemos tenido una cultura que considera eso totalmente inaceptable, y aún así él la ha violado. Sí, entonces Donald Trump, cuando lo miras como persona, es multimillonario, fue presidente de los Estados Unidos y luego, la segunda vez después de Joe Biden, volvió al poder. ¿Qué es lo que quiere? ¿Sabes? Me parece que cuando habla del Premio Nobel de la Paz, lo ve como algo que no pudo conquistar. Quiere conquistarlo todo, para demostrar lo exitoso que es como persona. ¿Cómo va a desarrollarse eso en alguien como el presidente de los Estados Unidos? Porque hacemos bromas sobre el Premio Nobel de la Paz, pero es trágico cuando ves al presidente de los Estados Unidos haciendo todo lo posible por ganar un Premio Nobel de la Paz. Bueno, él cree que debería ganar todos los premios, así que parte de lo que hace es simplemente mentir al respecto. Dijo, detuve 8 guerras. No detuvo ninguna guerra. Quiero decir, ya sabes, es una tontería. Y de hecho, cuando habla de ello, confunde los países. En realidad dijo, logré la paz entre Pakistán e Irán. Bueno, ya sabes, es fácil cometer ese error, ¿verdad? Porque Irán e India empiezan ambas por I. Este es el nivel de su pensamiento. Lo hace mucho. Alguien le hizo una pregunta sobre sus ataques a Harvard, si eso era un ataque a la libertad académica, y resultó ser un periodista negro, quien le preguntó si ese era un factor. Entonces, empezó a hablar de Harlem, que es un barrio de la ciudad de Nueva York, predominantemente afroamericano. Oh, sí, la gente de Harlem. Sí, y entonces, bueno, quizás entendió mal la pregunta. No, porque luego vuelve al tema, ya sabes, y dice, la gente de Harlem me quiere y aprueba lo que estamos haciendo en Harvard. Así que quiero decir, de eso va el nivel de demencia del que estamos hablando aquí. Dices Harvard y él piensa en Harlem. No puede distinguir entre India e Irán. Y cuando hablaba de Pakistán e India, dijo, bueno, ya sabes, India ha tenido muchos cambios de régimen. No, eso fue Pakistán. Así que ahora no puede distinguir los nombres, no puede distinguir la política. Así que aquí tenemos a una persona que no tiene asesores, no necesita asesores, y ni siquiera puede mantener los nombres de los países en orden. Este tipo de personalidad no acepta consejos. Por ejemplo, antes del ataque a Irán, Tulsi Gabbard salió diciendo que no hay armas nucleares en Irán. Le preguntaron a Donald Trump si estaba de acuerdo, ya que Tulsi Gabbard es ahora la jefa de inteligencia de Estados Unidos. Él respondió, no me importa. Pero después de todo, mirando a las personas que rodean hoy a Donald Trump, J.D. Vance, quizá el jefe del FBI, quizá Marco Rubio, ¿quién es la persona más importante después de Donald Trump que podría influir en sus decisiones?
after Donald Trump that may influence his decisions? Or is Yeah, it- I think it's a great question because as he's becoming more Creo que es una gran pregunta, porque a medida que él se vuelve más demente, ese vacío de poder está siendo llenado, obviamente, por algunas personas a su alrededor. Stephen Miller and Russell Creo que las dos personas más importantes son Stephen Miller y Russell Vought. Stephen Miller es realmente un caso interesante. Es un nazi judío. Y en realidad tenemos un mecanismo psicológico que explica este comportamiento. Se llama identificación con el agresor. Es un mecanismo de defensa que describió Anna Freud y significa que te identificas con tu perseguidor. Algo así como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Así que aquí tenemos a un judío que básicamente canaliza a Goebbels. Sabes, a mi padre le gustaba contar este chiste. Un chico judío y un chico católico están hablando. tell this joke, this Jewish boy and this Catholic boy are talking, and the Jewish boy says, "Well, we have rabbis. What do you have?" And he says, Y el chico judío dice, bueno, nosotros tenemos rabinos. ¿Qué tenéis vosotros? Y el chico católico responde, tenemos sacerdotes. Él pregunta, ¿qué hay por encima de un sacerdote? Un obispo, responde. ¿Hay algo por encima de un obispo? Bueno, por encima de un obispo está un cardenal. ¿Y eso es lo más alto que se puede llegar? No, por encima del cardenal está el papa. Y eso es lo más alto de todo. El chico católico, ya frustrado, dice, ¿qué quieres? Lo único por encima del papa es Jesucristo. El chico judío se recuesta y sonríe. Uno de los nuestros lo consiguió. Sabes, si pasas tiempo con judíos siempre dicen, uno de los nuestros lo consiguió en algún ámbito. Pues bien, uno de los nuestros lo consiguió. in some field. Well, one of our boys made it. We have a Jew who's the top Nazi of the Tenemos a un judío, no a los judíos, el principal nazi de Estados Unidos. Y está impulsando estas políticas genocidas, y lo son, contra los inmigrantes. En primer lugar, quiso construir campos de concentración en su primera administración. Trump lo hizo. Amplió la capacidad para 250,000 de refugiados en el desierto. Y luego, cuando la política de separación de niños causó tal escándalo, se echó atrás. Pues bien, ahora están llenando de nuevo esos campos de concentración. Y para que la gente lo entienda, la definición de campo de concentración no es un campo de exterminio. Consiste en concentrar a un grupo de personas consideradas indeseables por su etnia, su religión o sus ideas en un espacio confinado. their views in a confined space. Same thing we did with the Japanese and the internment. Lo mismo que hicimos con los japoneses en los campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también está subcontratando el componente de los campos de la muerte. Está enviando a estas personas a países del tercer mundo, a prisiones de las que nadie sale con vida. Sabemos por Abrego García que sí logró salir de una prisión en El Salvador, que los guardias les decían constantemente, nunca saldréis de aquí, vais a morir en esta prisión. Eso se daba por hecho. Así que, ya sabes, la gente se enfadó conmigo cuando empecé a compararlo con Hitler hace 10 años. Y una de las cosas que me decían era, bueno, no va a empezar a crear campos de concentración. Well, he's not going to start concentration camps. And I said, yes, he will. Y yo dije, sí lo hará, recuerda mis palabras, y sí lo ha hecho. Así que Stephen Miller es muy peligroso. Russell Vought es muy peligroso porque es el autor del Proyecto 2025, que en realidad es muy detallado y no demente. Sabes, es un proceso muy detallado e intelectualmente elaborado, paso a paso, para desmantelar el gobierno de Estados Unidos, de modo que los oligarcas multimillonarios puedan gobernar, los oligarcas multimillonarios blancos puedan gobernar. Y él está llevando a cabo ese proyecto de manera sistemática. Así que Trump está encantado de externalizar básicamente esas cosas a hombres más capaces que sirven a sus propósitos. Who are serving his purposes. From a psychological Desde un punto de vista psicológico, ¿qué le ocurre a una sociedad cuando su líder parece psicológicamente inestable? ¿Y cómo se propaga eso hacia las instituciones y la confianza pública? into institutions and public trust. Well, it's really very interesting. Bueno, es realmente muy interesante. Robert J. Lifton fue un famoso psiquiatra que falleció recientemente, pero había estado estudiando los gobiernos fascistas desde la Segunda Guerra Mundial. Acuñó un término llamado normalidad maligna,
que significa que una vez que un líder maligno, un narcisista maligno, toma el control de una sociedad, empieza a cambiar las normas. Cambia las costumbres, la visión del mundo, de modo que el país comienza a adaptarse a su patología y su locura empieza a convertirse en sabiduría convencional. La Alemania nazi es un ejemplo perfecto, porque Alemania era un país muy civilizado antes de Hitler. Sí, tenían antisemitismo. Así ocurría en todas partes. Pero eso no significaba que la gente, puede que no quisieras que tu hija se casara con un judío, pero eso no significaba que te importara si era profesor en tu universidad, o tu médico, o tu vecino. Si matabas a un judío, ibas a la cárcel, y nadie te apoyaría. Y de algún modo, Hitler cambió la ideología del país hasta el punto de que, si no matabas a un judío, ibas a la cárcel por no formar parte del régimen fascista. Así que en realidad es algo bastante impactante y perturbador. Y la gente escribió libros preguntándose cómo se volvió loco el país. ¿Cómo se vuelve loco un país? Lo mismo ocurrió en Ruanda, ya sabes, de la noche a la mañana. Exacto. Los Hutus empezaron a matar a los Tutsis porque el gobierno dijo por la radio que debían hacerlo. Así que resulta bastante desalentador darse cuenta de lo flexibles y maleables que somos los seres humanos. Estamos muy influenciados por lo que creen las personas que nos rodean. Sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente intentó entender cómo otros podían convertirse en nazis. Así que realizaron un experimento llamado Experimento de Asch, en el que llevaban a alguien a un laboratorio y le mostraban 3 líneas, 2 cortas y una considerablemente más larga que las demás. Les preguntaban, ¿qué línea es más larga? Y la gente acertaba el 100% de las veces. Luego traen a 2 cómplices que dicen, no, la línea más corta es más larga. Y 1/3 de las personas cambia sus respuestas porque 2 desconocidos les dijeron lo contrario. Así que nuestra percepción de la realidad es muy maleable. Ahora bien, también es maleable cuando se trata de propaganda, ¿verdad? Cuando seguimos escuchando la misma mentira una y otra vez, acabamos creyéndola. Es simplemente parte de cómo funciona la mente humana. Mi madre trabajaba en publicidad y una vez me consiguió un empleo como codificador. Recuerdo que hicieron un estudio sobre el zumo de naranja. Le pedían a la gente que lo probara y lo describiera, y lo que más decían era, sabe a recién exprimido. Bueno, si alguna vez has probado Tropicana o Archers, no sabe en absoluto a recién exprimido, pero esa era su campaña publicitaria, así que fue el primer pensamiento que vino a la mente de la gente. Ahora, fíjate en lo que está ocurriendo con Fox News y Newsmax, y en cómo todo es mucho más sofisticado ahora con las redes sociales y los algoritmos. A la gente se le alimenta con mentiras una y otra vez mediante la repetición. Y como se trata de tus amigos en Facebook, también está ese componente del experimento de Asch de, mira, todos los que conozco están de acuerdo con esto. Ya sabes, todo el componente social de mi mundo lo respalda. Así que en realidad han conseguido lavar el cerebro a una gran parte de la sociedad. Como estadounidenses, nos gusta decir, somos independientes, tomamos nuestras propias decisiones, somos libres, no nos vamos a dejar someter. Bueno, en realidad, no es tan difícil lavar el cerebro a los estadounidenses, igual que no fue tan difícil lavar el cerebro a los alemanes. De hecho, ahora tenemos mejor tecnología para lavar el cerebro a la gente. No hay tiempos, no hay Facebook. They didn't have Facebook in those days. Sí, si lo miramos históricamente, ¿qué ha ocurrido cuando los líderes poderosos empiezan a deteriorarse cognitivamente mientras siguen en el cargo? Hay paralelismos de los que deberíamos ser conscientes. No creo que haya habido nunca un ejemplo tan grave que pueda recordar. Quiero decir, pensamos en el rey Jorge el Loco, supongo. Ronald Reagan empezó a desarrollar demencia, pero eso fue hacia el final de su mandato, así que logró salir sin causar demasiado daño en ese sentido. Antes de que tuviéramos la 25ª enmienda, Woodrow Wilson sufrió un derrame cerebral y su esposa dirigió el país durante un mes desde la Casa Blanca,
Pero, de nuevo, sin ninguna intención maliciosa. No se me ocurre otro ejemplo. Quizá puedas ayudarme. Probablemente sepas tanto o más de historia que yo. Un líder maligno que realmente haya perdido por completo sus facultades y aún así haya seguido en el poder y tenido la capacidad de causar tanto daño. Quiero decir, hemos tenido líderes locos, pero normalmente son de países más pequeños. El problema con Estados Unidos es que es la nación indispensable. Somos la nación más poderosa. Y puedes tener un nada en lo que se cruzó y de mis existencial, vamos. Is an existential threat to the human race. Sí. ¿Crees que lo que está pasando con Donald Trump está más relacionado con su personalidad o con su edad? Sabes, tiene 79 años. Y sabemos que con el paso del tiempo tendemos a estar menos lúcidos. Pero con Donald Trump parece que a medida que pasa el tiempo se vuelve más inteligente, realmente más inteligente. Sí, exactamente, más inteligente que nunca. ¿Cómo separas esos dos aspectos? Una parte está relacionada con su personalidad y la otra con su edad. Está relacionado con su edad, en el sentido de que, ya sabes, la demencia suele afectar a las personas en etapas más avanzadas de la vida. Pero obviamente, hay muchas personas de su edad que están en pleno uso de sus facultades mentales, completamente competentes. Ahora bien, podría tener sentido establecer un límite de edad para la presidencia, y eso podría eliminar la posibilidad de acabar en una situación como esta. Pero es muy importante entender que lo que estamos viendo en Donald Trump no está en absoluto relacionado con los signos del envejecimiento normal. Cuando las personas padecen demencia, observamos un curso dramático y deteriorante respecto a su propio nivel de partida en 4 áreas principales: lenguaje, memoria, comportamiento y rendimiento psicomotor. Hemos visto todas estas en Donald Trump durante un periodo prolongado de tiempo. Está empeorando y ocurre con más frecuencia. La velocidad del deterioro se está acelerando, lo cual es normal en la demencia. Por ejemplo, su lenguaje. Antes era bastante articulado. La gente no se da cuenta de eso. Solía hablar en párrafos muy pulidos. Ahora tiene dificultades para completar una frase, una idea e incluso a veces una palabra. Muestra algo que es un síntoma de demencia llamado parafasia fonémica, en el que usa palabras que no son reales. Tienen parte de una palabra, pero luego la termina con algunas sílabas sin sentido. Por ejemplo, decir Christmas en lugar de Christmas. Recientemente cometió una parafasia fonémica al escribir South Carolina. La gente cree que intentaba escribir South Carolina. Y Kofefe fue otro ejemplo, ya sabes, cuando lo puso por escrito. Y luego, como piensa que todo lo que hace es genial, empezó a usar Kofefe como si fuera una palabra real. Pero no lo era. Era una palabra inventada. Lo otro sobre su forma de hablar es que no solo no puede completar una idea, sino que además tiene esas interrupciones tangenciales en las que la gente realmente no sabe de qué está hablando. Se desvía hacia un tema que no tiene nada que ver con el asunto, y luego cambia a otro tema sin ninguna conexión lógica. Eso le ha estado pasando mucho últimamente. Pasa mucho. Y es como si nos estuviéramos volviendo insensibles a ello. Solo para darte un ejemplo rápido, cuando estuvo en el USS Washington el 28 de octubre, dijo: "Nunca me gustó la gente guapa. Nunca lo había admitido antes". Vale, para empezar, eso ya es una locura, ¿no? Pero eso es la impulsividad. Quizás él pensaría eso, pero eso no es realmente algo que una persona normal diría. Pero ahora, fíjate en la desconexión lógica aquí. Lo siguiente que dice es: "Pero verás, puedo decir eso porque ganamos en el Tribunal Supremo por los méritos". Quiero decir, eso no hay ninguna conexión entre esas cosas. Y luego dice: "Sabes de eso, ¿verdad? Ahora todo en este país se basa en el mérito". Así que hay 3 ideas ahí, 3 frases que no tienen nada que ver entre sí. No me gustan las personas guapas, pero puedo decir eso porque gané en el Tribunal Supremo. Eso no tiene ningún sentido. Y gané por mérito. Ahora dirigimos las cosas en este país basándonos en el mérito. No hay conexión entre esos pensamientos.
no connection between those thoughts. And here's where the press has really been doing Y aquí es donde la prensa realmente le ha hecho un flaco favor al país. Ahora que los tiene tan intimidados, lo hacen aún más. Es como el cuento del traje nuevo del emperador, salvo que aquí es como si el emperador no tuviera cerebro, y nadie se atreve a decirlo. Me han criticado por diagnosticar al presidente sin haberlo examinado, pero creo que es muy importante señalar que los médicos que sí lo han examinado, si se lee entre líneas, podemos demostrar que piensan que sufre un deterioro cognitivo. ¿Por qué lo digo? Pues porque él mismo ha dejado escapar algunos detalles sobre su segundo examen físico presidencial. Nos ha contado dos cosas. La primera, que se sometió a pruebas cognitivas en plural. Lo dijo 3 veces, no solo una prueba de detección. Exacto. Algo que ya sabes, podríamos hacer con una persona mayor solo por precaución. Pero solo realizamos una batería de pruebas psicológicas y cognitivas si tenemos motivos para creer que necesitamos descartar o confirmar un deterioro cognitivo orgánico grave. También ha dicho que le hicieron una resonancia magnética. Bien, en la práctica médica, nunca, jamás se le hace una resonancia magnética a alguien solo como medida de detección. Solo se realiza una resonancia magnética si se sospecha un problema grave y se necesita confirmarlo o descartarlo. Así que mira, le están haciendo pruebas cognitivas, le están haciendo una resonancia magnética. No nos han dicho por qué, ni nos han dicho los resultados. Pero si entiendes cómo se practica la medicina, los médicos básicamente están dando a entender, sin querer decirlo abiertamente, que están diagnosticando y tratando a este hombre por demencia. Sí, recuerdo uno de los casos, justo después del asesinato de Charlie Kirk. Le preguntaron, porque Charlie Kirk era un partidario de Donald Trump, lo dio todo por Trump y por su movimiento, el movimiento MAGA, todo eso. Y el periodista le preguntó, ¿cómo se siente respecto al asesinato de Charlie Kirk? Y no respondió a la pregunta. Dijo, bien, mira ese edificio. Es un edificio precioso. Lo que estamos construyendo aquí es algo increíble. Mira esto. No respondió a la pregunta en absoluto y simplemente siguió hablando de otra cosa. Y ese es un ejemplo típico. Es un buen ejemplo. Porque para muchas de las personas que lo apoyan, de hecho, el movimiento MAGA que está viendo esto, ¿qué está pasando con Donald Trump? ¿Por qué no dice nada sobre Charlie Kirk? ¿Por qué responde con otra cosa? ¿Crees que cada vez que habla de la guerra en Ucrania, del conflicto, intenta decir que es la guerra de Biden, no la suya? Cada vez, literalmente cada vez. Diría que más de 1000 veces desde que asumió el poder en Estados Unidos lo ha mencionado. ¿Cuál es el objetivo principal de este convencimiento? En la misma frase una y otra vez. Cada vez que le preguntan. En realidad, también es un síntoma de demencia. Se llama perseveración, la tendencia a repetir lo mismo una y otra vez. Mi tío tenía demencia, decía lo mismo repetidamente. Y tienes razón, no responde a la pregunta. Es simplemente algo en su cabeza que sigue repitiendo, ignorando lo que se le pregunta. Así que, tanto si habla con gente en McDonald's como en un barco, recurre a su rutina habitual, los temas que le rondan por la cabeza. Pero ahora lo hace de una manera tan desorganizada que incluso cuando no es apropiado para la situación, la gente realmente no entiende de qué está hablando. Sí, solo John, para cerrar esta sesión, mirando la administración de Donald Trump y lo que está ocurriendo con la política exterior de Estados Unidos, esas personas que están intentando, ya sabes, como el primer ministro de Canadá, comunicarse con Donald Trump, pero hasta ahora no ha sido posible. Ahora están formando nuevas alianzas con China porque Donald Trump fue incapaz de encontrar ningún tipo de solución para lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Canadá. Que en mi opinión, es la relación más importante para Estados Unidos, junto con México. Pero no se trata de esta comunicación.
it's not just about the communication, it's about how the way that the foreign leaders are looking at Se trata de cómo los líderes extranjeros están viendo lo que está ocurriendo con Donald Trump. Recientemente, tuvo una reunión con Xi Jinping. Se puede ver cómo Trump intenta mostrar que tiene una relación cercana con Xi Jinping, incluso haciendo pequeñas bromas cuando está cerca de él. Pero también se puede ver a Xi Jinping intentando mantener las distancias con Trump. ¿Cómo van a percibir ese tipo de comportamiento otros líderes extranjeros, como el propio Xi Jinping o el primer ministro de Canadá? ¿Y hasta qué punto podría ser perjudicial para la política exterior de Estados Unidos? And how damaging that could be for the foreign policy of the United States. It's extraordinarily damaging. Es extraordinariamente perjudicial. Creo que ahora todos lo entienden. Quiero decir, si miras su reciente visita a Japón, estaba literalmente deambulando, y deambular es un término técnico que usamos para las personas con demencia. Tenía una expresión vacía en el rostro, parecía desorientado. El primer ministro parecía sorprendido. Ella literalmente tuvo que girarlo físicamente, dirigirlo y guiarlo. Sabes, era un recorrido muy sencillo en forma de L que debía caminar 3 veces, y ella tuvo que guiarlo cada vez. Luego, en un momento, simplemente se alejó, unos 20 soldados más allá en la fila, y un soldado tuvo que venir y escoltarlo de vuelta al grupo. A estas alturas, creo que los líderes extranjeros entienden que él es, por un lado, una persona muy peligrosa y vengativa a la que hay que halagar y sobornar, y por otro lado, es un idiota que no entiende nada y con el que no se puede contar para mantener ninguna postura. No tiene sentido de la lealtad, ni de la coherencia, ni una ideología más allá de lo que es bueno para mí es bueno para el mundo. Así que o bien tenemos una serie de líderes extranjeros cínicos, como por ejemplo Arabia Saudí, que lo entienden y piensan, basta con darle miles y miles de millones de dólares y hará lo que queramos. Pero los países legítimos, los países normales, realmente no saben cómo tratar con él. Los europeos están tan confundidos por Donald Trump. No saben qué hacer. Vinieron a Washington, se sentaron allí y se quedaron simplemente asombrados con él. Lo sé. Están desconcertados. De verdad lo están. Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Un gran placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bye-bye.